Padre Celestial, te agradecemos que nuestro Señor amado nos salvó del pecado a través del fuente de bronce, que Dios nos dé la gracia. Dios dirige todo este momento. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero, la fuente de bronce es... ¿Usted había visto eso, fuente de bronce? Creo que sí. Y un lugar donde lavaba las manos y los pies. Eso es la enseñanza San Juan capítulo 13. Primero vamos a ver San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, el versículo 4, de 4 al 20. Ya, el traductor inglés va a leer. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El versículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por la sangre de Cristo, ya nosotros recibimos el perdón del pecado, recibiremos la eterna redención. Mientras vivamos en este mundo, cualquier tipo de pecado no puede atarnos, porque es declarado perfectamente la libertad de la condenación del pecado. Después de recibir el perdón del pecado, ese amor nadie puede romper. Y por eso podemos recibir el reino de Dios como la herencia de Dios. Una persona recibe la gracia de Dios. Mientras vivamos en este mundo, otra vez comete los errores. Entre los
errores, hay algunas cosas grandes, hay algunas cosas pequeñas. 그것이 이제 양심을 가지고 있는 사람한테 양심의 가책을 많이 주죠. Entonces una persona tiene su conciencia y le afecta mucho. 기억력이나 양심을 상당히 오염시킵니다. Entonces a través de esa situación le afecta mucho. 그래서 죄에 빠지기도 하고 자기에 빠지기도 합니다. Y por eso la gente se hunde en sí mismo. 이제 역사가 마귀로부터 이제 일어납니다. Realmente a través de esa actitud proviene de Satanás. Dios ya sabía todo en eso. 자백하는 얘기가 Juan capítulo 1 menciona sobre la confesión de Jesús. 되는 것이 Ya nosotros sabemos una cosa. 예수님은 세상에 있는 모든 죄를 담당했습니다. Jesucristo cargó todos los pecados del mundo. 그리고 이제 우리가 이제 이 회개라고 얘기를 할 때는 Cuando nosotros mencionamos sobre el arrepentimiento, 어떤 얘기를 하는 것이냐면 entonces, ¿qué quiere mencionar en eso? 내가 예를 들어 간음을 했다. Yo cometí los pecados, 사기를 쳤다. yo robaba. 그러면 하나님 아버지 내가 사기쳤습니다. Entonces una persona cometiera ese tipo de error. Ya, 내가 간음했습니다. Padre mío, 용서해 주세요. perdóneme, 내가 살인했습니다. yo asesinaba, robaba. 이건 회개가 아닙니다. Y pide perdón, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que regresar a Edén. 우리 조상 아담이 이제 하나님을 떠나는 장면이 나옵니다. Entonces, cuando nosotros observamos al principio nuestro 그건 Adán, cómo se separó de Dios, eso no como Adán. 우리도 함께 떠난 거예요. Realmente nosotros también habíamos apartado junto 그래서 우리가 con Adán de Dios. 하나님을 떠나버린 Por eso, adentro de Adán, nosotros también salíamos de nuestro origen. 원초적인 Conforme pasa el tiempo 하나님을 떠나는 겁니다. y se aleja de Dios. 하나님을 떠나버렸기 때문에 Cuando el humano se aleja de Dios, 이제 이쪽으로 가면 망하는 겁니다. entonces si ese lado usted va, ya va a llegar a la destrucción, tiene que negarse ese lado, 하나님에게로 돌아가야 됩니다. ya tiene que regresar hacia Dios. 이게 이제 탕자 얘기인데요. Eso es el hijo pródigo. 그러니까 이제 탕자를 보면요. Ya cuando observamos sobre el hijo pródigo, 자기가 뭔가 할 수 있다는 생각. el hijo pródigo estaba pensando por sí mismo, él creía que él podía hacer algo. 무엇인가를 베풀어 주시는 아버지를 떠나려고 하는 걸 봅니다. Entonces, y él, el hijo quería apartarse de su padre, que el papá quería ofrecerle todo a él. 이제 뭐 한 살, 두 살 뭐 이때죠. Entonces, cuando nosotros observamos los bebés, obviamente los bebés nunca pueden apartarse de su padre, porque los bebés necesitan absolutamente el apoyo 그런데 이제 뭔가 머리가 de su padre, pero conforme pasa el tiempo ya tiene más edades. Entonces, 세상도 보는 눈이 좀 생겼다 싶고 ya cree que ya es adulto, ya puede entender solo, puede hacer solito. Entonces se surgen las ideas, entonces yo no quiero vivir como él. 아버지가 하는 건 좀 세대 차이가 많이 납니다. Realmente, y el papá hace esa actividad, yo no estoy de acuerdo, hay mucha diferencia. Yo no quiero vivir como él. 나도 나가서 한번 해보면 잘할 수 있을 거다. Yo también, yo puedo vivir 마음이 생겼기 mucho mejor que mi papá. Entonces, conforme pasa el tiempo, así estaba pensando, ¿no? 능력도 있고 Entonces él cree que él tiene el poder, tiene capacidad, muy inteligente, él cree que todo es mejor que él, 돈이 없어요, 돈이. pero solamente no tiene el dinero. 이것만 있으면 될 것 같아. Entonces él piensa, si yo tuviera mucho dinero, yo podría ser mejor. Entonces así estaba pensando, papá, 아버지 재산 전부 다 이거 형님 거하고 나하고 둘이 분파해야 하는 거 아닙니까? papá, toda la herencia suyo yo voy a repartir con mi hermano mayor. De todas maneras, yo tengo una parte, tengo derecho. 땡겨가지고 주십시오. ¿No podría adelantarme? Por favor. Yo voy a ser un hijo exitoso. Yo quiero vivir bien. Yo voy a mostrarle algo a ti. Así, con ese corazón, ¿no? Y el padre fácilmente le entregó su parte de porción de la herencia.
Y el papá no causaba ningún problema, le entregó. Así le entregó fácilmente. Luego el hijo pródigo se fue lejos, Dios mío. Y el hijo menor nunca había ganado el dinero. Entonces tampoco no podía usar el dinero. Solamente esa persona tenía mucho dinero. Nada más. Cuando se fue a un país lejos, entonces único el hijo tenía el dinero. Entonces no conocía a nadie. Entonces él pensaba que yo quiero tener amistad con alguien, por eso fue a un bar, conocí a alguna persona, le ofrecía la bebida. Así pasaba el tiempo. Entonces así pasaba el tiempo, sus amigos estaban tan contentos, no podía dejar nada. Entonces él quería tener la amistad con sus amigos, continuaba, él también salía y tomaba, bebía. Conforme pasaba el tiempo, entonces por fin malgastaba todo. Entonces ya llegó la sequía del cielo. Estaba pasando un momento muy difícil. Entonces, y él llegó a una porqueriza. Imagínense, los judíos no comen la carne de cerdo, ¿no? Usted ya sabe. Entonces ellos no comen la carne de cerdo porque el hijo estaba trabajando. ¿Y qué le parece si él tuviera la oportunidad, posibilidad humana, él quería ir allí? No, de ninguna manera. Eso era última opción para él. Por eso al final llegó como... Él estaba trabajando en la porqueriza. ¿Cómo se sentía? Se sentía muy mal. Pero era necesario trabajar. Otra vez tenía hambre. Él quería comer algo y algarroba. Imagínense, los judíos no comían la carne de cerdo, pero tenía tanta hambre, quería comer algo, llenar en su vientre, por eso buscaba algarroba. ¿Cómo se sentía? Se sentía miserable, ¿no? Ya aquí hay un punto importante, el hijo pródigo que decía, Dios mío, en este lugar voy a morirme de hambre. Y el arrepentimiento es, entonces debe llegar un punto de morir. Ya no hay esperanza, hasta aquí. Ya cuando la gente llega a algún momento, hasta aquí. Ya toda la esperanza, ya después de terminar esa esperanza, ya así Dios va a trabajar. Realmente aquí yo termino. No tenemos la esperanza. Realmente me di cuenta, nada bueno en mí, lleno de maldad. Entonces la gente va así a reconocer su maldad, su origen delante de Dios. Realmente estoy a punto de morirme. Ya él podía ver la muerte. Ya él entró a la sombra de la destrucción. Por eso cuando nosotros observamos en Isaías capítulo 18, el versículo 17, capítulo 38, el versículo 17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dice que Dios nos liberó desde el hoyo de corrupción. ¿Por qué?
como el hijo pródigo. Estoy a punto de morirme. Cuando una persona descubre su condición, realmente yo estoy en el hoyo de la destrucción, no tengo la esperanza. dying with hunger. When you realize that, that's when you be saved from this pit of destruction. 사실 많은 사람들 마음속에는 Hoy en día muchas personas tienen el corazón, People have the heart to want to do good. 악을 멀리하고 o mucha gente se aleja de la maldad. 가까이에서 선을 즐기려고 합니다. La gente quiere acercar el bien y luego quiere disfrutar el bien. 그런데 원하는 바 선을 행치 못하고 Pero aunque deseara, pero realmente no podía practicar en eso, solamente se aleja de Dios. 바울도 이래서 굉장히 괴로워하죠. Entonces, por eso el apóstol Pablo también estaba sufriendo muchísimo, estaba pensando. I want goodness. 왜 나는 자꾸 원치 않는 악이 자꾸 나오는 El apóstol Pablo, como estaba pensando, ¿no? Aún yo no quiero hacer la maldad, ¿por qué está saliendo continuamente esa maldad? ¿Qué está pasando? 속에 거하는 죄가 Y me di cuenta, adentro de mí hay potestad del pecado y me arrastra. El apóstol Pablo y se dio cuenta. 신 속에는 선한 게 전혀 없고 Realmente adentro de la carne no hay nada bueno. 선하게 살고 싶은 마음이 있을 뿐이지 Solamente desea, quiere vivir algo bien. 능력이 있는 게 아니고 Pero el humano no tiene nada, no tiene la capacidad de vivir algo bien. Entonces, adentro de mí no hay nada bueno. 원하는 마음이 있기 때문에 Solamente yo tengo ese deseo, quiere vivir algo bien. Y luego entonces el apóstol Pablo pensaba, yo era buena gente. El apóstol Pablo entendió en eso. Hoy en día mucha gente entiende en eso. Entonces mucha gente no tiene nada bueno. 에덴 동산이 있는데요. Eso es huerto de Edén. 요 가운데 보면은 In the center of the garden, 선악을 알게 한 나무 열매가 있고 there's a tree of the fruit of life. Cuando nosotros miramos aquel dos árboles en el centro de huerto de Edén, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento bien y del mal. Ya una persona comiera el árbol de la vida, podía lograr la vida, pero una persona conociera ese fruto, recibiría la muerte. Entonces hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. 우리가 볼 때 선이라고 하는 것은 Ya cuando nosotros observamos, 악이라고 하는 것하고는 반대 개념입니다. ya cuando nosotros observamos esa página, ya este es 그렇기 때문에 사람과 el bien es contra el mal. 악이 반대 개념이기 때문에 Ya cuando observamos aquí, 선악을 알게 하는 나무면 ya que cuando observamos mirando ese árbol, 열매를 맺고 이쪽은 악한 열매를 맺는가 보구나. ese árbol, el conocimiento bien y del mal. Entonces una parte, una rama es bien, otra parte de esa rama el mal. Así la gente piensa. ¿Qué les parece entonces? Y el bien y el mal es uno, o eso es totalmente dos cosas diferentes. Ya, a mano derecha, 선한 열매를 맺고 Versus the right hand side, you get good 왼쪽에는 악한 열매를 entonces a mano izquierda, malo, a mano izquierda, bueno. Así la gente piensa. 여기 1번 Entonces, número uno, 2번은요. 여기 이제 이게 열매인데 ya eso es fruto. ¿Qué les parece? Entonces, ese fruto, la mitad es el bien, la mitad es el mal. 왜냐면 선악은 반대 개념이니까 하나가 될 수. ¿Qué le parece el bien y el mal? Dos cosas son características contrarias. ¿Cómo puede ser uno? 어떤 것도 이제 보면 Ya vamos a mirar en eso. 어떤 건 악의 열매고 어떤 건 선의 열매다. 이런 두 열매가 되고 있다. Ya alguna persona también piensa, adentro de un árbol sale dos frutos diferentes. 1번, 2번, 3번 중에 몇 ¿Qué le parece a usted? Número 1 y 2, 3. ¿Qué sería su número? Número 1. ¿Usted cree que número 1? Número 1. Solamente. Ya a mano derecha sale diferentes frutos. A mano izquierda otro fruto sale. Número 2. 한 열매인데 반쪽 Número 2. En una fruta, pero la mitad es el bien, la mitad es el mal. ¿Qué les parece? Número 2. ¿Usted cree que número 2? Levante su mano.
No, no hay. Número 3. 어느 것은 선한 열매고 Hay alguna fruta es bien, alguna fruta es malo. Some fruits ¿Qué les parece? some fruits are evil and they were both on the same tree. Número 3. 없습니까? ¿Qué les parece entre ustedes? Let's take a look at that. 이 선악이 그냥 이 전체 자체가 있는 선악을 알게는 나무 열매다. Entonces, o tal vez otra pregunta. No, esa fruta es el bien y el mal, completo. ¿Qué les parece? Completo, una fruta. Entonces, ¿qué les parece? ¿El bien y el mal es uno? 그렇다면 선악은 하나라는 개념이에요. Entonces, si el bien y el mal es uno, 반대 개념이 아니에요. no es entonces el contrario. 선악이 똑같습니까? Entonces, ¿el bien y el mal es igual 아니죠. o diferente? 그러면 나머지야지 이렇게 나누는데 Entonces, ¿qué les parece? Entonces, adentro de un árbol tiene que salir diferentes frutas o tiene que salir una fruta, diferentes colores, diferente contenido. 나는 4번이다. Ya, usted piensa que número 4, yo soy número 4. Número 4. ¿Usted qué número? 4. ¿Número qué? 1, 2, 3, 4. Entonces ya, vamos a pensar. Una fruta, la mitad es el bien, la mitad es el mal. Y una rama es bueno, una rama es produciendo fruto malo. Es número 1. Entonces ya, muy interesante, el bien y el mal es contrario a su característica. No puede ser uno, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería su número? Ya, otra vez, número 1. Yo creo que número 1. Número 1. Número 2. Número 2. Por favor, que explíquenos. Ya, vamos a ver. Entonces, el bien y el mal, su característica es contrario. Contrario, ¿cierto? Entonces, el bien y el mal no se puede ser uno. Así, nosotros tenemos un concepto, un prejuicio normal, ¿sí o no? Sí, así es. Número 1. Entonces, así tiene que salir. La rama derecha tiene que salir el fruto bueno, rama izquierda, fruto malo. Ya, número 2. Una fruta tiene la mitad bueno, la mitad es malo. Número 3. Adentro solamente hay un árbol, pero sale dos tipos de frutos. Se aparece el fruto bien, fruto el malo. 4. No solamente hay una fruta, pero esa fruta está incluido bien y el mal. Ya, ¿qué sería número? Número 1. Número 1. Número 1. Número 2. Número 2. Ya, levante su mano. Número 2. Número 3. Número 3. Número 4. Entonces, ¿quién no levanta sus manos? Entonces, ¿quién es? Ya, óigame, por favor. 잘 아셔야 되는 것이 Ya, tenemos que saber una cosa. 이게 선악을 알게는 나무 열매입니다. 그냥. Eso es nada más una fruta que conoce. 악을 알게 하는 열매입니다. Eso es fruto que le conoce que el bien y el mal. 알게 하는 나무입니다. Eso es un fruto que la gente que reconoce bien y el mal. 그러면 이걸 먹기 전에는 이 Antes de comer en eso, 악을 모릅니다. entonces Adán y Eva no conocía qué es el bien y el mal. Entonces andaba desnudo, no se sentía muy mal. Pero después de comer en eso, ya entonces podía ver. Uy, eso es muy malo. Uy, no está bien.
Mire cómo está. Uy, está muy malo. Así podía distinguir, ¿no? 그때부터 사람들은 Desde aquel momento, entonces la gente, 좋은 쪽으로 살고 싶은 겁니다. ya la gente no quería vivir. 선을 추구하는 마음이 생기죠. Desde aquel momento la gente se inclinaba hacia el bien. Por eso la gente buscaba una manera, una vida bien. 악이 자꾸 나옵니다. Pero conforme pasa el tiempo, ¿cómo se levantaba la maldad? Así se levantaba la maldad. Entonces, ya, tú hiciste mal. Tú estás mal. Entonces, así le condenaba. Entonces, así llegaba la condenación del corazón. Entonces, se puso rojo. Quiere esconderse. 이런 데 현상이 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹으면서 Después de comer el fruto del conocimiento bien y del mal, y él actúa, el humano actúa en esa forma. 자, 그럼 보십시오. Ya vamos a ver. 선이든 악이든 Be it good or evil, El bien y el mal. 이걸 먹어버린 사람은 Cuando la gente comía en eso, 악하게 살아도 악하게 살아도 사망이라는 것이 ejemplo, si una persona comiera ese fruto, aunque viviera bien y el mal, va a llegar a la muerte. Entonces yo vivo muy bien. Por eso yo puedo llegar al reino de Dios. De ninguna manera. Yo vivo muy mal, por eso voy al infierno. Tampoco. Ya nosotros sabemos, desde de aquí sale ese prejuicio, el prejuicio del humano. 인간의 생각은 진리가 아닙니다. thoughts of man is not the truth. 이건 진리가 아닙니다. Entonces el pensamiento del humano no es la verdad. No matter how right, 이건 진리가 안 됩니다. Entonces, ¿cómo se cambia? La justicia humana tampoco. Aunque el humano viviera correctamente, es incorrecto. cannot go to heaven with that. 근데 많은 사람들은 Pero mucha gente, 인간의 선을 추구하는 이 삶을 산 사람들은 천국 간다고 생각합니다. pero mucha persona dice, una persona busca la justicia de Dios, puede llegar al reino de Dios. No es cierto. Pharisees, 이게 바로 인본주의입니다. Eso es el humanismo. to focus on the man. 인본주의는 To focus on man. 신본주의를 대적합니다. Humanismo está contra dioísmo. 선하게 사는 이것이요. 하나님을 최고 대적. Entonces, humanismo a veces se convierte contra la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber una cosa. Una persona cree en Dios. 물론 선하게 살아야 돼요. Ya debemos vivir 인간의 con 추구하면은 이거는 buena obra. Pero nosotros ya sabemos, la gente menosprecia la sangre, está muy mal. Por eso cuando la Biblia menciona y haga su bondad, yo no podría explicarle todo porque no alcanzará el tiempo. Maestro bueno, que tenemos que hacer algo para lograr la vida eterna. Así estaba mencionando. Jesucristo le hablaba. ¿Por qué tú me dices que soy bueno? Solamente bueno es Dios. Solamente ¿quién es bueno? Jesucristo. Único Jesús. Único Dios. Solamente Dios es bueno. Entonces, ¿el humano qué es? El humano nada bueno. El humano es lleno de la maldad. 그래서 창세기 그 6장 5절에 보면 Por eso en Génesis capítulo 6, el versículo 5, porque desde el corazón del humano continuamente salió el mal. Thoughts and their imaginations are only evil continually. 인간의 생각과 계획은요. El plan del humano, el plan de la persona siempre se cambia. Lleno de maldad. 사는 절대 없다. Nada bueno. Goodness whatsoever. 사람들은 그런 생각 안 해요. Pero el humano no piensa así. 이상한 사람 얼마나 도와줬는데 그런 Yo le ayudaba muchísimo. How many poor people I've helped, and how can you see that? 내가 그 가난한 사람 얼마나 많이 도와줬는데 Le colaboraba mucho, le ayudaba mucho a la gente. So many poor people like this. 물론 내가 100% 선하다는 소리는 아닙니다. I'm not trying to say Yo no soy 100% bueno. I'm trying my best to not do this. 그게 살아오고 있고요. Y yo he vivido con todo mi esfuerzo You're telling me 악군이라고 말하는 porque me dice que yo soy lleno de maldad. 건 내가 용납
Ah, no puedo aceptar en eso. Así la gente habla. Eso es contra la voluntad de Dios. Eso no es así. 인간을 만드신 하나님이 God made human beings. 인간은 악뿐이라고 말했습니다. La palabra de Dios nos habla dentro del humano lleno de maldad. 그리고 그 예레미야 17장 9절인가에 보면요. En Jeremías capítulo 17, 만물보다 el versículo 9, y el corazón humano es más perverso que todo. Así está diciendo. Above all things is the heart. 이를 누가 알리오마. Entonces dice, ¿quién conocerá en eso? 여호와는 I, the Lord, Jehová 너희의 폐부와 심장을 conoce todo su pensamiento y el corazón. 너희 행위를 내가 다 안다. Entonces yo conozco todo su maldad. 우리에게 선을 하시. Jeremías capítulo 17, el versículo 9 y 10. 인간이라 La palabra de Dios dice el corazón del humano más perverso que todo. 이미 부패한 마음이 마음을 En el corazón del humano es corrompió total. more deceitful than anything. 여기서 심이라는 심이는 Ya aquí dice, Extremely here 회복이 불가능하다는 이런 의미를 갖고 있습니다. means that el humano that's what it means. 부패된 por sí mismo no se puede corregir. 인간의 마음이 This desperately wicked heart of man 회복되는 것이 불가능하다. La palabra de Dios dice el corazón del humano no se puede recuperar. that's why there is this Por eso dice 이사야 선지자는 muy grave. prophet Isaiah said. 행악의 종자라고 La palabra dice la semilla de la maldad en Isaías. 행악의 종자라고 했어요. La Biblia dice el humano es la semilla de la maldad. 뭐를 얘기하는 거예요? Está hablando nuestro origen. 다윗은 뭐라 했습니까? David, ¿qué estaba diciendo? 나는 어머니 배 안에서부터 죄악 중에 출생을 했고 Realmente yo nací de este mundo, lleno desde el vientre de mi madre. 잉태했다고 말했습니다. Entonces mi madre desde el pecado me concibió. 죄인입니다. 죄인. Entonces la palabra de dice somos pecadores. 그렇게 하나님이 얘기했는데 Así la Biblia nos explica. 나는 선이 있다. Pero la gente como piensa, yo soy buena gente. Dios está equivocado. Así en esta manera está hablando. Muy mal. 그래서 옛날 칼빈이라는 그 신학자는 Por eso Juan Calvino 인간 전적 부패를 얘기했습니다. entonces estaba hablando de la corrupción total. 인간은 전적으로 부패된다. El humano es corrompido total. No se puede recuperar. 선악을 알게 된 나무 열매를 따먹으면서 이런 인간이 Cuando el humano después de comer el fruto del conocimiento bien y del mal, se corrompió total. 하는 건 뭐냐? Entonces, ¿qué significa? 이런 자신을 발견하는 ¿Qué significa el arrepentimiento de una persona que reconoce 발견하게 되면 reconoce su origen? 아이고야 나는 멸망의 자식이라. Luego, wow, yo soy el hijo de la destrucción. No tengo la esperanza. 이민하는 멸망의 구덩이 Wow, no hay esperanza en mí. Yo tengo que cambiar mi vida. Yo estoy en el hoyo de la destrucción. La gente va a entender en eso. 그때에 무릎이 꿇어집니다. En aquel momento la gente que ya puede doblar su rodilla. Cuando el hijo pródigo se aparte, realmente el papá ya sabía. 떠나는 순간 죽음의 세계를 경험하게 돼. Y el padre ya sabía, el hijo se aparta de su papá, ya iba a experimentar para morir. El papá ya sabía. 그리고 나한테 돌아오는 순간 Y luego cuando regrese al padre, realmente va a encontrar una nueva vida. 인생으로 태어난 존재들은 Entonces toda la humanidad 반드시 육으로 난 그 정체를 깨닫고 멸망의 세계를 must experience this el humano va a entender sobre el origen. 아 나는 여기서 끝이라고. Realmente mi origen ya está hasta aquí. Ya no tengo ninguna esperanza. Eso es el arrepentimiento. El hijo pródigo estaba diciendo, aquí en la porqueriza voy a morirme. Ya llegó la muerte. Entonces ya lo encontró, la abundancia de su papá. 아버지 집에 품꾼들의 풍요로운 이 음식 Entonces sí, él se dio cuenta la abundancia de la casa de su papá. 마음에서 보여지면서 Y él se dio cuenta, él veía esa abundancia. 아버지께로 향해 나. El hijo pródigo estaba yendo hacia su padre. 근데 탕자가 생각합니다. Pero el hijo pródigo, 야 내가 아버지 집에 가면 아이고 동네 사람들이 날 뭐라 그럴까? realmente si yo voy a la casa de mi padre, los vecinos, ¿qué me dirían?
y un hijo malo, malvado. Entonces ya regresaba de la porqueriza y él estaba pensando, no voy a decir que soy hijo. Tal vez yo voy a decir que por favor que me acepte como su muchacho. Entonces él tomó la decisión, estaba regresando a la casa y el papá estaba esperándolo. Y el papá estaba pensando que un día el hijo iba a regresar. Él creía que el hijo que regresara totalmente, hijo perdido. Entonces, ¿quién corría? Y el papá le corría a él. ¡Hijo! Él estaba mirando quién es. ¡Wow! Es lleno de canas. Mire cómo está su barba. Y él estaba apoyando en su bastón, 1, 2. Y él estaba mirando. Era su papá. ¡Papá! Él estaba tan agradecido. Papá, perdóneme, yo soy hijo malo. Papá, por favor, no me mire como hijo, sino un peón. Él quería hablar en eso. Y él no podía hablar. ¿Por qué? Porque él veía el corazón de su papá. El hijo pródigo, cuando regresó, abrazaba a su papá. Otra persona estaba esperando. Pero el papá primero lo reconocía y lo aceptaba. Entonces él estaba tan contento y su papá, cuando miraba el corazón de su papá, por favor que me acepte como su siervo. Pero el corazón del papá es diferente. Realmente el corazón del papá nunca podía ver como un empleado. Entonces, y él se daba cuenta cuando le hablaba sobre empleado, eso le afectaría mucho la vida de creencia. Realmente el corazón destruido entró al corazón de su papá. Ahora vamos a ver el hijo mayor. Y después de malgastar todo lo que tenía, entonces, y él cuando su hermano regresó, él no estaba de acuerdo con su papá, como lo aceptaba. Porque él pensaba todo era del padre de él. Él creía que él siempre estaba haciendo algo bien. Entonces, cuando él miraba a su papá, ya regresó. El hijo mayor solamente por medio de su esfuerzo, su justicia, estaba criticando. Y el papá cuando miraba al hijo mayor, nada que ver. Nada que ver. Mire, ¿cómo está el hijo mayor? Había sido muerto, ahora ya resucitó, yo había perdido, yo lo encontré. Mire, entonces yo estoy tan contento por la vida de su hermano, pero tú actúa como en esa forma. El hijo mayor, a través de la ciencia del bien y del mal, a su manera él estaba buscando qué sería buena obra. Pero muy interesante, el hijo mayor siempre estaba al lado de su papá. Pero él no recibía nada del corazón de su papá. Imagínense el corazón. ¿El bien es el corazón del papá o su propio corazón? Hijo mayor.
Obviamente, entonces, el hermano mayor, él buscaba una manera u otra. Realmente él ya no podía estar junto con su papá. Por eso el hijo mayor, él estaba contra la voluntad. brother who is going against the father. 못된 짓만 하고 있었던 탕자. Pero muy interesante, 마음의 죽음을 경험하고 el hijo mayor estaba 그 마음속에 actuando muy mal. 것을 내려놓고 아무것도 Pero él, Down everything in his heart and como el hijo pródigo, él reconocía, despojaba todo. 아버지 앞에 돌아왔을 때 Luego, cuando él regresó a su casa, 아버지는 그 회개된 아들을 끌어안고 el padre lo recibía, lo aceptaba. 그럼 뭐가 선입니까? Entonces, ¿qué significa en eso? 뭐가 선이냐 말이야. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 인간 속에서 올라오는 선이 아니라 Entonces, la buena obra que sale desde del humano no es nada bueno. 모든 것들이 다 무너지고 Entonces, ¿cómo se había caído? 빈 마음으로 돌아왔을 때 Todo el filosofía del bien y del mal, luego con el corazón vacío cuando regresaba a su padre, el padre lo recibía. Ahora ya esta mañana vamos a compartir más. 그렇게 해서 돌아온 자식을 Ahora el hijo 예수님의 보혈로 죄를 pródigo ya regresaba por medio de la sangre de Jesús. 이게 구원입니다. Eso es la salvación. 이건 이제 목욕한 사람. Eso es ya una persona bañado. 근데 우리 예수님이 Pero un día Jesucristo, 만찬을 하시고 난 후에 después de terminar la última cena, 수건을 하나 걸치시더니 de repente él se 제자들의 발을 씻기고 ciñía y luego lavaba los pies. Pedro se asustó. Jesús, ¿por qué lava mis pies? No, yo no puedo permitir en eso. No, usted cómo puede así como permitir que Jesús limpiara sus pies. Todos son malos. Así él estaba pensando. Ya cuando le llegó, 아이고 저는 괜찮습니다. cuando le tocó Pedro, Pedro le decía, Señor, no es necesario. Jesucristo dice, sí, yo no lavo tus pies, nada que ver conmigo. Ahora entonces sería mejor, ayúdeme para bañar. 예, 목욕이라는 것은 구원을 뜻하는 거예요. Entonces la salvación, bañarse significa la salvación. Porque el humano corrupto total no hay esperanza. 하나님을 떠나서 자기 힘으로 살아보겠다고 떠난 탕자처럼 Como una persona tenía su propio plan, se alejó de su padre. 자신이 얼마나 악하고 얼마나 무능한 걸 깨닫고 돌이켜서 Una persona que reconoce su maldad y hacia Dios. 하나님 아버지 앞에 돌아가는 이 모습이 이게 회개라고. Eso es como regresa a la casa de su padre, se presenta ante Dios. Eso es la presencia del humano. 예수 그리스도의 십자가를 보여주면 Entonces, cuando ese tipo de persona le muestra la cruz, 이 예수님의 보혈로 entonces 깨끗하게 toda la promesa de Dios a través de Jesucristo penetrará su vida. 발견하게 됩니다. Usted va a encontrar la gracia de Dios. all that tremendous sin was paid for and then all the wages are paid. 그러면서 하나님의 사랑 안에 마음 Y luego la gente ya puede entrar al mundo de Dios más profundo. Into the love of God. 그럼 이것이 이제 세상 모든 죄를 깨끗하게 씻은 구원이 된다 말이에요. Realmente eso es como la gente recibe todo el perdón del pecado para limpiar sus pecados. Eso es para bañarse. 자, 이렇게 이제 구원을 받았는데 Ahora ya recibimos la salvación. 아들이 됐죠. Ahora ya nos hicimos hijos de Dios. Ahora ya nos justificó. 아버지 앞에 돌아가 아버지와 하나가 된 Ahora cuando yo regrese a la casa de mi padre, yo puedo ser uno con él. 그런데 이제 이 세상은 아직도 죄악 많은 세상입니다. Pero en el mundo todavía hay lleno de pecados. Entonces la gente comete los pecados. 하다 보면은 Mientras viva en eso, 우리의 이제 부정한 것들이 많이 이렇게 노출이 돼요. entonces a veces muchos pensamientos se surge. Hay alguna cosa, errores pequeños, alguna cosa grande. 그런 것들이 이제 우리 양심 속에 자꾸 이렇게 Entonces adentro de nuestra conciencia comenzó a entrar. 그러면 이걸 그냥 은큼하게 가지고 다니게 되면 Entonces una persona guarda sus problemas dentro del corazón. Cuando llega un momento,
entonces le engaña, la gente se cae, ¿no? Adentro de la condenación del pecado. Pero aún así la gente no va a ir al infierno. Aún así, desde la cruz, Jesucristo solucionaba todo su problema. Pero no podía tener la comunión, porque se quedó en aislamiento. Por eso este problema también Jesucristo tiene que solucionar. Obviamente Jesucristo lavaba sus pies, significa la vida. Obviamente se levantaba mucho polvo, entonces se ensucia sus pies. Por eso Jesucristo estaba sentado. Entonces ya, ¿quién nos dará la fortaleza a vivir bien? Jesucristo continuamente, entonces así nos ayuda. Mientras vivamos en este mundo, nos encontramos muchos errores, ¿no? A veces algunos crímenes. En el camino de Dios hay una cosa. Por mí mismo yo quiero hacer algo bien. Yo tengo que planear, yo tengo que realizar, yo quiero hacer algo bien. Eso es un pecado muy grande. Entonces ya, quiero establecer mí mismo, quiero ser reconocido, eso es la maldad. Eso es la maldad tan grande. Entonces desde la fuente de bronce tiene que limpiar todo. ¿Cuántas veces? Entonces 7 por 7 veces, entonces lave los platos. Ya, entonces ya el tamaño de fuente de bronce no hay tamaño. Fuente de bronce no estaba tamaño. Siempre alrededor de allí hay un lugar para lavar sus pies. Siempre puede venir. Siempre totalmente está abierto. Y por eso entonces la fuente de bronce no tenía ninguna tapa. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de bronce. Jesucristo como lavaba sus pies de sus discípulos. Jesucristo también quería mostrarle, yo soy su Salvador. Jesucristo también está diciendo, yo soy hombre mayor, pero yo limpiaba sus pies. Usted también tiene que limpiar sus pies a otra persona. Jesucristo también nos habla, usted todos son fuente de bronce. Usted todos son fuente de bronce para ver la gracia de Dios. ¿Me hago entender? Entonces entre ellos también lavaban sus pies. Y mientras lava sus pies, y tiene que agacharse. Y luego tiene que mirar hacia abajo. Y luego el cuerpo también hacia abajo. Y la arma también está hacia abajo. Entonces, todos, alma, espíritu, toda la necesidad, el papá también está mirando a la dificultad del hijo pródigo. Entonces, cómo le consolaba, cómo le ayudaba, cómo lo acompañaba, y en vez de criticar, le daba la esperanza para levantar su corazón. Entonces ya una persona quiere vivir por la fe también como lo guía. Y dice que usted también tiene que vivir así. Comunión, compartir juntos. Ahora tenemos que ver una cosa. Ya vamos a pensar, un hermano está trayendo el agua para lavar sus pies.
usted también, por favor, acéptelo. Si usted lo acepta, usted igual que está aceptando a Jesucristo. Si usted recibe a Jesucristo, entonces recibirá a Dios en su vida. 그러면 대야를 가지고 여러분의 발을 씻으러 오시는 그분은 어떤 분이냐? Ahora, ¿ya quién está trayendo su bastón para limpiar sus pies? ¿Quién es? Entonces, si los miembros, 여러분의 발을 씻어주러 오고 los pastores están llegando para lavar sus pies. 대야는 물을 담아가지고 Entonces, y estaba llevando 마음에 mucha agua. 말씀의 물을 가득 담아가지고 Entonces, ellos llevan todo el agua fresca, eso es la palabra de Dios, a la vida de ustedes. 연약함으로 시험 들어있는 여러분들을 Y a través del pecado y delitos, usted estaba muerto. 말씀의 교제를 통해서 Y a través de la comunión, 어둠에서 건져 Dios quiere liberar todos sus problemas. 사단의 잡힘에서 풀어주고 Entonces, ¿cómo Dios liberó 그래서 복음과 교회를 위해서 살아갈 수 있도록 이끌어주는 desde la condenación del pecado y luego ellos van a servir a Dios? 그런 형제 자매를 Así unos hermanos tienen esa fe en Dios, así como ministros, y alguien lo rechaza. 예수님을 거부하는 것 Eso significa rechaza a Jesucristo. 이거는 예수님을 지상에 보낸 하나님을 거부하는 것 같다. Eso exactamente, usted está rechazando su Dios que Dios nos envió. 아까 우리가 요한복음 13장을 읽었는데 Ahora ya acabamos de leer Juan capítulo 13, el versículo 2. Hay un artículo interesante. 어디에 나오느냐면은 20절에 보면 El versículo 20. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 Most assuredly I say to you, 나의 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. he who receives whomever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. 형제 자매들의 연약함과 부족함이나 허물이나 부정함을 씻어주고 위로해주고 달래주고 힘을 돋아주기 위해서 가시는 이런 분들은요. Ahora, 마음을 가지고 가시는 분들이구나. para consolar, para ayudar, para apoyar a los miembros de la iglesia, ellos que tienen el corazón de Jesucristo, para ellos. Give them strength and also to raise them up back inside the church. They take the heart of Jesus. 그런 분이 여러분 집을 찾아오면 Cuando una persona le visita a su casa, 적으로 환영해주고 기뻐해야 되겠죠. y por favor que recíbelo bienvenido. 여러분 가나 혼인 잔치 아십니까? ¿Usted había leído sobre la boda de Cana? 가나 혼인 잔치에 보면은 In the wedding feast of Cana, En la boda de Canaán 가 놓여 있어요. solamente había una bolsa 그 돌 항아리 6개가 있었는데요. y luego tinaja, 6 tinajas. 그래서 그 돌 항아리에다 물을 가득히 채우라 했어요. Y primero Jesucristo le decía que llenara toda la tinaja. Entonces los siervos, todo estaba llenando esa vasija. De repente Jesucristo le decía, por favor que lleve ese agua ahora al senador. Entonces ellos llevaban ese agua a maestra de sala y ellos cuando tomaban, wow, ese vino qué rico, ¿de dónde traía en eso? Uy, normalmente primero ofrecía buen vino y luego más tarde menor calidad, pero aquí es el contrario. Hasta todavía guardando ese buen vino. Cuando nosotros observamos eso en nuestro corazón, realmente la iglesia guarda mucha la palabra de Dios en su corazón. 마음속에 하나님의 말씀이란 물이 가득히 있는 거죠. Entonces adentro del corazón está lleno de la palabra de Dios. 그런 사람들하고 같이 이렇게 교제를 하게 되면 Entonces cuando usted ya tiene la comunión junto con ellos, 어둠을 가지고 있는 사람들이 어둠에서 다 벗어나게 돼요. totalmente entonces usted puede salir desde la oscuridad. 빠져 있는 사람들이 문제에서 다 벗어납니다. those who are lost in troubles can all Ya puede salir todo tipo de problemas. 억울함 속에 빠져 있는 Alguna persona está dentro de resentimiento, también puede salir todo. their wrongfulness. 그래서
Por eso muy importante la comunión entre los creyentes delante de Dios. delicious, this fellowship between two spiritually 저희들은 one. 1년에 2차례씩 수양일을 합니다. Nosotros tenemos 2 veces al año por el retiro nacional. Retiro nacional de verano y el invierno. 모든 형제 자매들이 이제 차수를 Entonces, 나가고 그 수양관에 올라오십니다. todos los hermanos, ellos tomaban la vacación, ellos también han venido. 오후 시간에 그룹 교제 시간. Y siempre en la tarde hay tiempo de comunión. Y se reunía entre los hermanos, se compartían. En aquel momento los hermanos tan están contentos. Entonces así todo desahoga todo tipo de problemas. Y luego por medio de la palabra de Dios lo guía, los lleva para corregir. 그걸 경험했던 형제 자매들이 믿음으로 해결 받아본 사람들은 자기가 그걸 직접 그건 내가 경험했다 하면 Y luego unos hermanos ya habían experimentado por la fe cómo podía salir, también le daba más material. Entonces él le testificaba a un joven que tiene enfermedad, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultades, 그리고 너무 그 교제 puede solucionar todo. They think that fellowship to be so delicious. 마치 연회장에 불려진 포도주를 맛보고 Ya como si fuera, como ese joven, The feast at the wedding feast was saying that the como wine was good. 그래서 교회는요 la iglesia es, 이렇게 풍성한 말씀을 가지고 있는 형제 자매들과의 교제를 하는 것입니다. la iglesia es un sitio que entre los hermanos que tienen la palabra fresca para tener la comunión juntos. 이렇게 말할 수 있겠습니다. Yo podría decir, la iglesia es la iglesia. 예. 근데 이제 이런 이제 여기가 어딥니까? So where is this? 아, 예. 이게 지금 우리 저 목사님하고 이제 군교에 사는 모습. Ahora el pastor Pak estaba compartiendo con 예. 우리 목사님이 지금 그 물로 이제 마음을 씻어주는 마음의 발을 씻어주고 있는 그런 교제를 합니다. una hermana. Ahora Jesucristo estaba lavando sus pies por la palabra de Dios. Otro, por favor. 예. 이게 이제 뭐냐면은요. So this is 옛날 long time Imagínense eso que sería este bronce de espejo. En aquel momento no había 도수로 거울을 만들었어요. entonces a través del 돈격이 나와서 bronce, 예. entonces ellos hicieron una ventana. 노출 반듯하게 해가지고 Obviamente entonces ellas así lijaba muy bien 나도록 하면요. y era muy brillante. Cuando está miran así se aparece algo. 예. 그래 이제 번제단을 만들 때도 노지였습니다. Y por eso ya nosotros sabemos el material del altar del holocausto, también este de bronce, este también todo espejo de bronce, todo bronce. 번제단의 노천 Entonces ya el delincuente, 250명의 향로로 편처를 만들어서 만든 것이었고요. was made by melting down the entonces en el altar del holocausto y el sacerdote recoge a 250 personas, bronze laver was made out a través de en eso preparaba ese espejo. Realmente, así como en el caso de las mujeres está usando ese lugar, muy importante. Obviamente la mujer siempre prefiere cada día se ve mejor que antes. Aún no soy mujer. Así la mujer se preocupa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O la mujer quiere ser guapa? ¿Sí o no? ¿No? 그래서 저희 나라의 여성들을 가만히 보면 제가 이렇게 보면 Cuando yo observo la mujer de Corea del Sur, 아무리 바빠도 no matter how busy their schedule, 화장은 반드시 합니다. aunque estaría muy ocupada, siempre hace maquillaje. Increíble, ¿cuándo habrá hecho maquillaje? 그리고 이제 저희들이 사모님들 가끔 이렇게 보면 Cuando yo observo la esposa de los pastores, 갈 것도 없고 también no es necesario ir allí. Cuando yo observo a mi esposa, a veces no lava sus caras, pero pone su luz encima de su labio. Es siempre con ese espejo estaba pintando.
Entonces, ¿qué les parece? Una mujer puede poner 이뻐지려고 하는 사람한테는 거울은 완전 필수품이에요. Obviamente una persona quiere tener muy buena apariencia, el espejo sí o sí. 정말 중요한. Para la mujer muy importante el espejo. 그런데도 소중한 거울을 Pero la mujer 구멍 만들라고 realmente 가져온 거. desde de Egipto que lo traía. 야, 여기에는 변화가 없어요. Entonces ya no hay manera, ¿no? 근본적인 변화가 와야 돼. Entonces absolutamente debe tener un cambio verdadero. 육신을 다듬고 또 허영과 사치를 하고 하는 데는 이 거울이 필수적이죠. Entonces ejemplo para controlar su sí mismo, para trabajar, sí o sí debe tener. And also to make yourself stand out better. 아름답게 하고. Y luego 그런 데는 이 거울이 정말 필요합니다. para la mujer absolutamente necesario ese espejo. Take this very thing. 이것을 갖다가 물두멍 만들려고 갖다 드렸다. Pero imagínense con ese espejo, ellos le entregaron 근데 거울이 필요 없다. But then you don't. para hacer. 얘기란 말입니다. That's what that means. 어느 어떻게 여성한테 거울이 필요 없을 수가 있어? Well, how can a woman not need her? Obviamente como una mujer, como no necesita un espejo, sí o sí necesita. 변화가 왔을까요? What change has she gone? ¿Qué significa en eso? Imagínense, siempre la mujer se preocupa por su 를 통해서 남들보다 conversación. 아름답게 보이고자 살아왔던 자기들의 삶. This light Obviamente entonces antes ella buscaba quería hacer lino. 말씀을 통해서 육신의 정체를 발견하게 됐다는 얘기. Realmente a través de la palabra de Dios ellos se encontraron su origen corazón. ¿Cómo está? 아니 하나님으로부터 너무 존귀한 세계를 발견했다는 것입니다. or they have discovered a world that is A través de Dios se encontraba un mundo maravillado. 허영과 육체의 아름다움과 Totalmente un mundo maravilloso. 돋보이려고 했던 그러면서 살아온 나의 삶들이 Entonces si quería apoyar a la persona, quería ser reconocido de otras personas, 정말 헛된 거예요. realmente todo era en vano. 무상한 것이었고 Todo es en vano. 나의 사람이 육신을 위해서 살아가는 Realmente una persona vive nada más para su carne, eso sería un gran vacío. 것이 제 마음에 온 거예요. Así llegó, ese es el corazón. 뭔가 존귀한 세계를 봤다는 것입니다. Algo había visto, 내 더 이상 mundo diferente. 시간을 뺏기지 Entonces la gente que se da cuenta, yo no voy a perder más mi tiempo. 그런 사람에게는 이제 거울이 필요. Ese tipo de persona no necesita el espejo. 그래서 거울을 물두멍 만드는데 Por eso las mujeres le entregaron el espejo para preparar la fuente de bronce. 육신에 더 이상 도예로 살고 싶지 않는 마음을 가진 사람은요. Entonces cuando una persona live as a slave to their flesh. 하나님께 마음을 두는 사람이죠. They are the ones who give their heart to God. 하나님께 마음을 una persona pone su corazón a Dios, 육신의 매력을 상실하는 것이 realmente va a perder entonces la desconfianza. 전부 다 이제 한데 이제 보였습니다. Entonces Bronze mirrors were gathered together. 그 모양 다 다르고요. ya aquí en la Biblia la fuente de bronce ya está formándose 그렇대요. poco a poco. Own little characteristics. 이것들 움직이면요 부딪히는 소리가 아주 요란해요. Realmente entonces si se manejara el humano, 이 노격의 모습들이 다양하나 봐요. obviamente todo el espejo de bronce, la forma es diferente, muy interesante. Mire cómo está. A diferente forma que hay. 모양 다 다르지요. Obviamente entonces el contenido es muy fuerte. 소리가 굉장히 시끄러워요. Entonces bronce cuando choca otro produce mucho ruido. Eso significa entre los cristianos carnales se reúnen, pelea. You'll always fight. 또 시기하고 They will be jealous. 분쟁하고 Entonces envidia, pelea, asesina. 예. 그래서 이제 이런 거울들의 모습들이 Entonces aquí cuando nosotros observamos, 들어가가지고 imagínense a través de horno, ya está se apareciendo nuevamente. 한 모양이 다 무너져 버립니다. Entonces adentro del horno todo se desforma. 개성도 무너지고 Y luego todo se cae, su fama, su personalidad, 자기 정체성도 무너지고
realmente, según como humano, ya está perdiendo toda su idiosincrasia. 그 개성도 무너지고 Entonces, ya todo una característica personal. 막 이제 여러 독특한 모양들이 깨지고 해가지고 하나가 돼버리는 거예요. Entonces, todo se cae, luego se forma una nueva vida. 그래서 녹인 노새 물을 And they take the iron water 물두멍 주물에다 확 부어버리면 Y imagínense, después de deshacer todo ese into the mold, 물두멍 형체로 굳어버리죠. and it will harden and cantidad de bronce, cuando hecha en un molde, ya se aparece como un... water in there, 물두멍이 되는 겁니다. it becomes a bronze lamp. 이런 물두멍은요, Ese tipo de fuente de bronce, 물두멍은 이제 어디에 이제 쓰임을 받습니까? ¿cuándo entonces podría ser usado? 이런 물두멍은 다음 한번 넘겨주시죠. Ya otro, Show me the next slide. 여기 한번 보십시다. ya cuando observamos bien, 여기가 이제 그 성막입니다. 성막. ya eso es el tabernáculo, 여기가 이제 성소고요. lugar santo, 여기가 이제 지성소고. lugar santísimo. 여기가 이제 번제단이죠. Ahora este es 여기가 이제 물두멍gar입니다. This is where the bronze lamp is. el altar del holocausto, la fuente de bronce. 근데 꼭 이렇게 생긴 것만은 아니에요. No solamente así la gente, 모양은 아주 자유자재로 만들 수 있어요. The laver can be made in en el caso de la forma, puede hacer el tamaño también. whichever form or shape. 그래서 이제 여기는 누가 이제 사용을 하냐면 Pero aquí muy interesante, entonces solamente utiliza sacerdotes en ese lugar. 제사장들이 여기서 이제 속죄를 드리는 제사를 드렸다거나 Entonces, ejemplo, un sacerdote había participado la ofrenda decidida y luego, después de pasar por el altar del holocausto hacia yendo la fuente de bronce, ya el piso, todo es el piso. Holy is the holy, all the ground is dirt. 그러니까 이제 번제단에서 물도문까지 오다 보면은 Entonces, ya una persona sale del altar del holocausto hasta la fuente de bronce, 그리고 이제 성소에 들어갈 수 있습니다. luego ya puede entrar al lugar santísimo. 씻지 않고 들어가게 되면 Ejemplo, ya sin lavar sus manos, sus pies, 저 지성소에 들어가가지고 cuando entrar al lugar santísimo, va a morir una vez. Use the bronze laver, 제사장에는 죽음이 올 수 있습니다. the priest may die. 그래서 물두멍은 제사장만 쓰는 겁니다. So the bronze Obviamente, la fuente de bronce normalmente para los sumos sacerdotes. 누구만 쓴다고요? Solamente quien utiliza fuente de bronce, sacerdotes, nada más. 베드로전서 2장 9절 한번 찾아보시면 Ahora vamos a ver Primera de Pedro capítulo 12, el versículo 9. 베드로전서 2장 9절. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ya vamos a ver, vamos a leer. Primera de Pedro His own special people, that you may proclaim the praises of him 2. who called you out of darkness into his marvelous light. 여기 보시면요. Ya cuando nos observamos aquí, 오직 너희는 택하신 족속의 왕 같은 제사장들이여 이랬습니다. Primera de Pedro capítulo 12, el versículo 9. Holy nation. 자, 여기서 너희는 그랬습니다. He says, Aquí dice, más vosotros, you are 택하신 족속의 más vosotros 왕들이여 거룩한 나라요 이랬습니다. a chosen generation. sois el linaje escogido, real sacerdocio. Entonces está hablando, 성령으로 거듭난 너희는 cuando una persona había recibido la salvación por el Espíritu Santo, ustedes son el real sacerdocio. 그러면 거듭난 사람들은 이 시대에 다 뭡니까? Then all the saved people Entonces en esa época ya había recibido la salvación, ¿quién es? Real sacerdocio. 사람들이 이 번제단에서부터 이 성수의 일을 하고 있다는 것은 하나님의 일을 하고 있다는 Eso significa desde el altar del holocausto hasta el lugar santísimo, significa todo estamos colaborando, trabajando. 돌아다니시면서 Cuando una persona vive 복음을 전하시고 y anuncia el Evangelio, 하고 다니고 있는 y usted testifica, anuncia la palabra, 성수에서 제사장이 제사 이 업무를 하고 있는 건 똑같은 obviamente en el lugar santo, entonces ellos hacen. 세상에 살다 보면은 Mientras viva en este mundo, usted puede ver sus defectos 부정한 것이 묻고 and also unclean things of the world touch you. 당연히 그럴 수 있죠.
Y obviamente, entonces cuando entra al lugar santo, el piso es arena, obviamente se ensucia. 더 많이 이렇게 지적을 하게 되는 Entonces puede ver su maldad, cómo se aparecen sus errores. No tenga miedo sobre en eso, 씻으면 되니까요. porque ya puede limpiar. 주님이 항상 물두멍 El Señor también siempre es la fuente de bronce. 계시니까요. Él está con nosotros, no hay ningún problema. 전혀 없어요. There's no need for us to fear that. 그래서 자유롭고 당당하게 복음을 위해서 일을 할 수 있도록 만들어 주신 겁니다. Es importante, por eso Dios nos ha dado esa oportunidad para servir a Dios. 주님 대신 예수님 우리가 항상 함께 계시죠. Entonces, Jesucristo hizo la fuente de bronce. 우리 안에 있죠. 우리하고 함께 있죠. The church that is like a laver is always with us, right? 우리는 교회에서 생활하고 있습니다. Realmente estamos practicando la vida en creencia. And to us, 어떤 부정함이나 연약함이 내게 묻는다. Entonces, aunque usted tuviera todo tipo de inmundicia, 전하다가 이런 defectos, 어떻게나 손실다. aunque usted mientras está anunciando el Evangelio se apareciera sus defectos, 할게 전혀 없다는 것입니다. no tendría ningún miedo. 교회에 들어오면 Cuando entra a la iglesia, 꿀뚜껑 같은 형제 자매들이 the brothers and sisters that como unos hermanos, como si fuera fuente de bronce, are always sitting together and having fellowship. 우리 마음속에 있는 허물들이 다 씻어 entre usted tiene la comunión, cómo se cambiaba su vida. 성결해지는 걸 볼 수 있어요. Fácilmente, They become clean. 또 여러분들이 개인적으로 주님 앞에 나아가게 되시면 ya cuando usted se presenta delante de Dios personalmente, 여러분들의 마음을 위로해 주면 Dios también consolará a usted. 말씀으로 정결케 해주는 것을 볼 수가 있어요. Entonces, a través de la palabra de Dios, cómo se cambia. 여기서 가장 중요한 것이 뭐냐? Ya hay un punto importante es, 우리가 도덕적인 허물도 있겠지만 tal vez tendremos como defectos espiritual. 복음을 전해가지고 누가 구원을 받잖아요. Entonces, a través de mí alguien escucha el Evangelio. Entonces, mi corazón se siente, se suelta. Ah, yo le expliqué el Evangelio, recibió la salvación. Si una persona habla en eso, ya después de, 그러면서 자기를 세우는 마음들이 일어난다 이 말이에요. a través de eso, todo se levanta a sí mismo. 자기를 세우는 흔적을 제거하는 것이기도 합니다. Entonces, la iglesia, como elimina sobre la confianza en sí mismo. 말을 할 수 있도록 And so that you may live a clean life. 예수님도 함께 하시고 Jesucristo está. 교회도 함께 하는 것을 생각하게 Entonces, yo espero que Dios también. 우리가 너무너무 감사한 것입니다. Y estamos muy agradecidos. 이제 물두멍의 규격에 대한 내용은 없다. Ahora, yo quiero decirle, no hay tamaño de fuente de bronce. 옛날에 우리나라에 이 신종플루가 생긴 적이 있었어요. Entonces, hace unos tiempo hubo problema de como una enfermedad de bacteria como epidemia. 공소나 대중들이 모이는 곳에는요. En aquel momento, entonces el gobierno, algún lugar la gente se reunía. 소독하는 소독제가 항상 그쪽에 Entonces siempre la entrada había, 그래서 나가면서 한번 뚝뚝 눌러가 손 놓고 나가고 entonces siempre, y algún edificio, ¿no? Siempre existía como dispensador con alcohol. 소독제가 있어가지고 Entonces, ¿qué les parece? Cuando entraba yo lavaba mi mano, cuando salía otra vez. Con alcohol estaba limpiando. En nuestro Dios. 이렇게 죄 많은 세상에 살면서 Y Jesucristo vino al mundo lleno de pecado. Realmente Él podía solucionar. 보세요. 사이즈가 다 틀리죠. Mire cómo el tamaño es diferente, todo diferente. 이렇게 오픈돼 있잖아요. Pero siempre está abierto, ¿no? ¿Qué le parece? 이렇게 교회 안에 Inside the church, 이런 예수님이 항상 이렇게 오픈돼 있습니다. Jesucristo siempre está abierto totalmente. as He is for us. 또 교회 우리 형제 자매들도 항상 이렇게 마음을 열고 El corazón de los miembros de la iglesia también siempre tiene el corazón abierto. 이 교회가 있습니다. Así entonces va a funcionar. 그렇기 때문에 우리가 어떤 허물이나 Por eso es muy importante usted dónde estamos, dónde vayamos. 염려할 것이 전혀 없다. No debemos tener ningún miedo y el temor. 그리고 이제 마지막으로 이제 이 물두멍을 운반하는 건데요. Por fin entonces cómo llevaba fuente de bronce a otro lado. 이게 이제 노치기 때문에 굉장히 무겁단 말이에요. Entonces eso es muy pesado porque el material era 성경에서요 레위 지파가 이제 이 성막의
normalmente unos grupos 물두멍 옮기는 운반 기록은 없습니다. There is no record of de los God's ladder. hermanos hispanos. 그런데 이동해서 선막을 다시 이렇게 조립하게 되면 Entonces, 반드시 거기에 물두멍이 있다. siempre en el tabernáculo en medio hay fuente de bronce. But there is no record of moving the ladder. 그러면 왜 그 운반 기록이 없냐? Pero muy interesante, la fuente de bronce, ¿dónde había llevado? ¿Quién había llevado? Eso yo quiero compartirles con usted, porque la Biblia no está mencionando. 만드는 제작 과정을 제가 이제 시간이 없어서 빨리 얘기를 해버렸어요. So, I didn't have too much time, so I just already talked about how we make the bronze ladder. 한마디로 말하면은 만들어지는 과정에서 이렇게 보면요, 물두멍의 자아는 없어요. Ejemplo muy interesante, no hay un tamaño oficial sobre la fuente de bronce. 예, 육체를 꾸며 자랑하게 했습니다. 거울이. Entonces, y el apóstol y el espejo, 거울은요, cómo funcionaba. 배움과 사치로 허세를 피우게 했고요. Entonces, y a través de ese espejo, Vanity and decoration. 또 종욕적이며 교만해가지고 자기 주장을 강하게 하도록 만들어버렸어요. y a través de espejo, así confiadamente opinaba su idea, 거울이 인간을 꾸미면서 그렇게 사람을 porque la fuente de bronce 만들어주는데 큰 역할을 한 겁니다. no tiene el tamaño, cualquier persona puede también experimentar Cristo. 거짓되지만 También, aunque el humano es hipócrita, 자기를 즐기는데 아주 pero una persona es como disfruta sobre And one of the key things that was used to enjoy yourself was through a mirror. la misericordia de Dios. Por eso Dios había preparado ese 그래서 불에 녹여가지고 And so we melted in the fire. espejo de las mujeres. 완전히 상실 En el caso de ellas totalmente, No image of being a mirror just anymore. 여러 거울들과 함께 녹아서 하나가 돼버렸어요. obviamente, entonces en diferente espejo todos se deshicieron, en el horno se apareció algo bueno. 그야말로 새로운 피조물이 된 Realmente como ellos se convirtieron como el hijo pródigo, nueva criatura. 이렇게 만들어진 물두멍. Entonces así con ese proceso se apareció esa fuente de bronce. 물두멍은 this ladder 이제 모든 사람을 하나님 앞에 흠이나 Realmente entonces, 없이 세우는데 쓰임을 받는 그리스도였습니다. entonces eso es fuente de bronce para ofrecer diferentes bendiciones a las personas. 맑은 물이 가득 담겨져 있어가지고 Entonces él siempre está lleno del agua. 비추는 일을 합니다. Entonces siempre estaba mirando a los sacerdotes. 그것뿐만 아니고 No solamente le muestra a los sacerdotes, 허물을 지적하고 적발해 주는 것뿐만 아니고 no solamente regaña sus defectos, su debilidad, 정결케 하는 능력까지도 있는 물두멍이 también la fuente de bronce también tiene el poder para ofrecer el poder y caminar por la fe. 그래서 이제 정결한 몸을 가지고 Por eso cuando el corazón nuevo, 봉사하도록 그렇게 entonces 물두멍이 역할을 해주고 있습니다. la fuente de bronce, ¿cómo está funcionando? 그때는 여자들의 손에서 놀아놨던 거울이 Entonces la fuente de bronce hecho por el espejo de la mujer, pero ahora ya está salvando a otras personas. Entonces ya ellas entregaron todo ese espejo. 주인이 원하는 대로 만들어줬고 숨겨버렸습니다. Y entonces así como y el dueño diseñaba, le mostraba. Si le entregaba en eso, ya entonces va a cambiar. 보면 거기 있을 뿐입니다. Va a estar un cambio. 이 물두멍은 자기가 없습니다. La fuente de bronce no hay sí mismo. Solamente existe. 물두멍은 매일매일 La fuente de bronce todos los días tiene que ser cambio, solamente por la gracia de Dios. La fuente de bronce ya no hay. Solo existe el dueño. 주인이 그곳에 있으면 Por eso cuando hay dueño, Then the ladder is also there. 주인이 거기
también la fuente de bronce también está allí. Cuando el amo no está, la fuente de bronce tampoco estaría. Eso es el corazón de Jesús. Eso es como un hijo de Dios ya nacido de nuevo. Cuando un hijo de Dios, entonces ya morí juntamente con Cristo en la cruz. Entonces ahora ya no vivo yo. Jesucristo vive en nosotros. El Señor amado nos ha permitido como una iglesia, como fuente de bronce. Yo creo que los hermanos también nos ayuda para anunciar el Evangelio. Realmente cómo se forma para llevando ese mensaje a otro lugar. Realmente una iglesia bíblica, yo pienso, es quien explica la palabra. Yo anhelo que la iglesia realmente como le muestra un ejemplo para amar a otro. Gracias a Dios, ya estamos terminando el evento. Y luego, yo creo que la próxima semana va a visitar a otras iglesias para conocer diferentes sitios. Durante ese tiempo, yo creo que sí, usted tendrá algunas dudas, preguntas. Yo quiero que usted tenga el corazón abierto, tenga la comunión. Realmente nosotros creemos solo un Dios. En vez de una teoría o algunas normas, ideas. Yo creo que a través de Jesucristo nosotros todos podemos ser uno en Cristo. Yo creo que nosotros estamos viviendo en el último tiempo. Entonces ya con mismo corazón, mismo sentido, anunciemos el Evangelio a todo el mundo. Muchas gracias. Ya voy a orar y terminamos. Padre Celestial, gracias. Durante ese tiempo, CLF, y con todos los líderes del mundo, estamos muy agradecidos por habernos permitido ese tiempo tener comunión juntos. Y a través de ese tiempo, conforme pasa el tiempo, nos dará la profundidad de la iglesia. Realmente la comunión en Cristo Jesús, aunque nosotros estuviéramos en diferentes países, que Dios nos ayude a tener mismo corazón, mismo sentido. Ayúdenos a mostrarle la sangre de Cristo. Que Dios nos bendice, tener el mismo sentido, anunciar el Evangelio. También Dios bendice y los ministros que nos habían acompañado, ellos para recibir también la bendición de Dios. Como la casa de Caná había recibido la bendición a través de Jesucristo, después de tener esa comunión, también a través de la comunión, realmente que tenga la fuerza, fortaleza, que Dios le ayude a caminar y marchar junto delante de Dios. Gracias, Señor, te amamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.